Vamos a ver ahora los trastornos del potasio. Empezamos con la hipocalemia. Nosotros sabemos que la hipocalemia, o sea, sabemos que el potasio está entre 3, normal 3.5 a 5.2, ¿no? Siempre sabemos que los rangos de normalidad, después vamos a explicar eso, que 5.5 es el punto de corte para esa hipercalemia, pero los rangos de normalidad a veces no concuerdan con los rangos superiores. ¿Okay? Vamos a explicar después eso. Entonces, hipocalemia es menor de 3.5. De esa manera tenemos que la hipocalemia puede ser leve, los primeros 0.5, ¿no es cierto? Como es lógico, los primeros 0.5 serán leves. Estamos hablando de, ¿no?, 3 a 3.4, de 2.5 a 2.9, ¿no?, moderado, severo, y por debajo de 2, grave. Eso es fundamental. Esto es paro inminente. ¿Cómo será el paro en hipocalemia? Paro en sístole. Siempre recordar eso, ¿ok? Entonces, ahí el corazón, ¿cómo suele parar? En actividad eléctrica sin pulso. La hipocalemia es el catión intracelular por excelencia, o sea, está más o menos en 130 dentro de la célula. Así como el sodio dentro de la célula, ¿no? El sodio dentro de la célula está alrededor de 10 promedio. Entonces, el catión intracelular por excelencia, y por lo tanto, ¿no?, su desplazamiento hacia el interior es muy frecuente. O sea, hay muchos canales y muchos mecanismos por los cuales, ¿no?, el potasio puede regresar, pues su hábitat natural es intracelular. Y entonces va a regresar con mucha facilidad. Acuérdense que lo que más abunda es masa intracelular. O sea, del 0.6, del 60% de agua, ¿no?, el 40%, el 40% es intracelular, o sea, 2/3. Y ahí lo que más abunda es potasio. Entonces el potasio suele regresar, y esa es la causa más frecuente de hipocalemia, porque regresa. Esa se llama causa de redistribución. Es la más frecuente, ¿ok? Entonces la más frecuente de ellos, acordémonos que el trastorno hidroelectrolítico asociado a una pérdida de hidrogeniones hace que el potasio se eleve. Hay una compensación ahí positiva. Entonces la alcalosis es una de las grandes causas, alcalosis metabólica especialmente, el incremento y el uso de insulina, los beta-agonistas que se utilizan muchísimo, y la actividad adrenérgica también. Y existe, bueno, aquellos cuadros de parálisis hipocalémica familiar que pueden ser muy tempranos o incluso adquiridos a lo largo de como patologías, ¿no?, genéticas recesivas y dominantes. Entonces tenemos básicamente esto como los cuadros de redistribución, que son las causas de hipocalemia más frecuentes, muy asociados especialmente a los trastornos ácido-base y a otros trastornos hidroelectrolíticos. Mientras que la otra causa es la pérdida del potasio, la depresión. Acuérdense, como habíamos dicho, que toda pérdida puede ser renal, debe ser o renal o extrarrenal. Y acá de igual manera vamos a medir el electrolito en orina para poder diferenciarlos. Entonces tenemos que una pérdida extrarrenal, que suelen ser más gastrointestinales, fundamentalmente, una pérdida extrarrenal tiene un potasio en orina obviamente bajo, menor de 20, mientras que una pérdida renal tendrá un potasio mayor de 20. Ok, entonces eso tener en cuenta. Las extrarrenales son relativamente frecuentes. La diarrea de tipo coleriforme, el cólera como el ejemplo clásico, porque es una diarrea muy secretoria de potasio. Los vómitos, ¿no? Los vómitos, acuérdense que los vómitos como son una de las causas más frecuentes de ¿qué? Son una de las causas más frecuentes de alcalosis metabólica, pérdida de hidrogeniones por vía digestiva alta, vómitos por obstrucción alta, etc. El adenoma velloso, que es secretor y produce diarrea, suele producir diarrea crónica. Y estos pacientes suelen, al igual que con la diarrea colérica, suelen secretar mucho potasio y botan en forma crónica. Entonces, adenoma velloso también. Mientras que las pérdidas renales, la más frecuente de todas, el abuso de los diuréticos, que acuérdense que diuréticos justamente también se asocia a alcalosis metabólica, hipoclorémica, se asocia a hiponatremia, obviamente hipocalemia. Tubulopatías, que son enfermedades más raras, que hemos mencionado algunas de ellas, como el Bartter, por ejemplo, ¿no?, la más conocida de todas,
que es en asa gruesa ascendente, ¿no? Síndrome Bartter, y el hiperaldosteronismo, especialmente el primario, que suele cursar con hipertensión. Acuérdense que retiene agua y sodio, secreta mucho potasio con hipocalemia y alcalosis metabólica. Ese es el hiperaldosteronismo primario. Entonces tenemos las grandes causas de depresión, que son varias, como ven ustedes, son mucho más que por redistribución. Sin embargo, la redistribución es una causa muy frecuente y muy prevalente por el abuso de medicamentos, especialmente beta-2 agonistas, insulina. ¿Ok? ¿Qué cosa va a provocar una hipocalemia? Una hipocalemia, el potasio no influye en la actividad cerebral, fundamentalmente en la transmisión eléctrica, específicamente en tejido muscular. Entonces sus síntomas son netamente musculares, muscular cardíaco, muscular digestivo y sobre todo muscular estriado, ¿no? Entonces neuromusculares, el calambre es el marcador clásico. Entonces el marcador clásico de sospecha de una hipocalemia es, como decía la abuela, el calambre, ¿no? Tienes calambre, te falta potasio, come plátano. Entonces, el plátano es rico en potasio. Entonces, el calambre es lo característico. Obviamente, tanto hipo como hiper producen una debilidad y parálisis típicamente ascendente para terminar en parálisis respiratoria muscular. O sea, la debilidad muscular es progresiva. Adicionalmente a eso, va a haber trastornos cardíacos que en este caso de la hipocalemia no correlacionan con el nivel del potasio. Entonces yo puedo tener 2.5 y mi electro es normal, como puedo tener 2.8 y mi electro va a ser anormal. No hay una correlación directa no hay una correlación directa del electro con el nivel, como si lo hay en la hipercalemia. Entonces, ¿qué es lo que suele producir? Produce en algún momento trastorno de repolarización. Toda la repolarización ya saben que es el ST, ¿no? Puede aparecer la onda U característica, aparece una onda U de tipo isquémica, ahí puede haber una depresión del ST, puede haber una T invertida, entonces todo trastorno de repolarización. Y a nivel digestivo, más en ancianos y en niños, estreñimiento en ancianos, ilio en niños. Entonces es muy frecuente ver por hipocalemia. Ya sabemos que la gravedad depende del nivel, y entonces cuando es leve, recuerden que una hipocalemia, cuando es leve, entonces un paciente está en 3 y 3.4. Primero, por causa de redistribución, siempre corregir la redistribución. Siempre cuando tenemos causa de redistribución leve a moderado, el tratamiento es netamente corregir la redistribución. Entonces se trata de corregir la redistribución. Pongamos un ejemplo, el paciente, ¿no? En el caso del uso de medicamentos, se suspende el uso de medicamentos o hay que corregir la alcalosis. Corregir la alcalosis 48 horas después, se corrige solo el potasio. ¿Ok? Entonces, corregir la redistribución. Y en el caso de la depresión, se aporta por vía oral en el leve y en el moderado por vía parenteral dentro de la hidratación, o sea, 20 mil equivalentes generalmente por litro de hidratación. O también se da, y además de eso se sigue dando el aporte oral. ¿Qué significa el aporte oral? Subir el potasio en la dieta, ¿no? O incrementar en la dieta, se llama suplemento de potasio. Se le pone dieta con suplemento de potasio, leve a moderado. En el severo ya la cosa cambia. En el severo ya el paciente puede tener entre 2 y 2.4, ya puede tener algunos trastornos, no solamente eléctricos, sino que podría entrar en paro en algún momento, podría complicarse y tener mucha clínica, mucha molestia. Entonces, el paciente severo que ya tiene riesgo de poder hacer incluso paro en ese rango, se le recomienda ya los retos de potasio, el reponer rápido el potasio en 1 hora. Y se pone retos de 20 miliequivalentes por hora, generalmente 2, ¿no? Siempre por vía central, 2, y se hace la reevaluación. Se puede poner 2 más. Entonces se le pone 2, de acuerdo a la reevaluación, se le pone 2 más. Se suele recomendar dar espironolactona asociada, ¿no? 25, 50 miligramos que ayude a ahorrar potasio, a retener potasio. ¿Ok? Entonces la espironolactona bloquea el receptor de aldosterona y de esa manera se corta la secreción. ¿Qué pasa en el grave? Entonces el grave ya es una cosa que el paciente está en paro inminente. Entonces si yo tengo un paciente con 1.9 de potasio, ese paciente requiere 4 retos de inicio.
O sea, vamos hablando de cada reto tiene 20 como máximo, 80 equivalentes prácticamente pasados en 4 horas. Entonces, ese paciente debe mejorar, debe subir y evaluar. Entonces, si el paciente no mejora, los niveles siguen estando en 1.9, por ejemplo, evaluar entonces si el paciente es crónico con hipomagnesemia, ¿no? Y si tiene hipomagnesemia, típicamente esos pacientes se presentan en una hipocalemia con refractariedad, ¿no? ¿Qué cuadros son que típicamente hacen eso? Las hipocalemias muy crónicas, ¿no? Precisamente aquellas asociadas a depresión, como por ejemplo pérdidas extrarrenales, como adenoma velloso, ¿no? O pacientes que tienen abuso de diuréticos por mucho tiempo. Entonces, son pacientes que suelen tener, como decíamos, una gran depresión e incluso entran en refractariedad, ¿ok? Los muy graves. Entonces, esa es la manera de reponer y esta es la hipocalemia, ¿ok? Mientras que el potasio en exceso es diferente. Es más frecuente que la hipocalemia y la hipercalemia sí tiene una correlación muy estrecha con los cambios electrocardiográficos, como vamos a ver. Entonces, eso nos ayuda mucho, no solamente en el verificar el diagnóstico y el manejo. Entonces, si yo tengo un paciente, ¿a partir de cuánto hablamos de hipercalemia? Eso es lo que les decía, ¿no? Por arriba de 5.5. O sea, 5.2 es el rango de normalidad, pero por encima de eso no se dice que todavía es hipercalemia clínica, o sea, hay un potasio elevado, pero más allá de 5.5 ya es hipercalemia clínica. Y generalmente más allá de 5.5, por encima de 5.5, ya hay cambios electrocardiográficos. Ya hay cambios entonces. Entonces vamos a tener que la hipercalemia, ¿no?, puede ser por disminución de la excreción renal o puede ser por lo mismo, la redistribución, acá se llama desplazamiento desde los tejidos, ¿no? Desde los tejidos. Entonces, pero antes de eso, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que tiene 6.5 de potasio o 6.8 de potasio? Debería tener cambios electrocardiográficos y no tiene nada de clínica ni cambios. Entonces, si no hay cambios que correlacionen, eso es no compatible y entonces podemos pensar en pseudo hipercalemia. Entonces, en la pseudo hipercalemia no tenemos clínica ni no tenemos cambios electrocardiográficos que corroboren ese nivel. Entonces, al tener eso, podemos decir, este paciente debe estar en pseudo hipercalemia, por lo tanto, hay que averiguar la causa más frecuente, que el suero se haya hemolizado por el tiempo mayor de 2 horas sin procesar. Entonces, es una posibilidad. O la extracción violenta, ¿no? Otra posibilidad de hemólisis. O la extracción con torniquete excesivo. El hecho de tener trombocitosis y leucocitosis también rápidamente se destruyen estas células y comienzan a producir un potasio elevado en la muestra y entonces no es real en sangre. Entonces primero descartamos la pseudo hipercalemia. De ahí, oye, si es hipercalemia, entonces tenemos correlación. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? Disminución de la excreción. La excreción renal puede estar disminuida con función todavía conservada o con función ya disminuida. Entonces, con función disminuida es la típica enfermedad renal crónica y aguda. Generalmente con menos de 20 de depuración ya se presenta la hipercalemia. Entonces, menos de 20 suele... Es más, en el renal crónico se suele tener debajo de 15. Entonces, generalmente menos de 20 ya, eso de hecho es una causa por disminución de la excreción renal por falla. Puede ser renal crónica o falla renal aguda. Cuando tenemos más de 20 de excreción, de ese paciente de 24, 25 de excreción, de filtración, estamos hablando de filtración. Entonces, esto básicamente con la depuración, o sea, una depuración menor de 20, una depuración o una filtración mayor de 20. Cuando tenemos una filtración mayor de 20, quiere decir que no hay falla todavía no correlaciona. Puedo tener una falla renal, de hecho que la tengo, porque tengo 30 o 25 o 28, pero no en el rango que necesariamente explica una hipercalemia. Entonces, cuando tengo más de 20, debo descartar las causas de disminución de excreción, en este caso, en el paciente por fármacos. Y ahí tenemos los IECA, ¿no? Los IECA que suelen
producir justamente por debajo, en el estadio 4 y en el estadio 5 ya están proscritos los IECA y los ARA, porque pueden producir hipercalemia. La espironolactona también, que igual en el estadio 4 se usa a dosis más bajas y en el 5 ya no se debe usar. La heparina también puede producir estos efectos. Entonces, por fármacos. Excreción interferida por fármacos. El hipoaldosteronismo, que es raro, y la disminución del volumen circulante, ¿no? Disminución del volumen circulante en la insuficiencia cardíaca en la cirrosis. Entonces, el volumen circulante disminuye porque se va al intersticio. El líquido se va al intersticio, especialmente la cirrosis en la ICC. Entonces, eso hace que disminuya el volumen circulante. Ojo, el hipoaldosteronismo va de la mano de la enfermedad de Addison, del daño primario de la suprarrenal. ¿Ok? Estas son las causas de disminución de la excreción. Entonces, con filtración glomerular menor o depuración menor de 20, o sea, función bien baja, ¿no? Y esas en las fallas renales, y más de 20, buscar fármacos, buscar hipoaldosteronismo y buscar disminución de volumen circulante. Mientras tenemos las otras grandes causas, como son el desplazamiento desde los tejidos. ¿Y por qué se libera? Puede liberarse, como en el caso anterior de la hipocalemia, puede, ¿no? El trastorno ácido base, pero en este caso la acidosis, específicamente la acidosis metabólica. La acidosis metabólica suele producir un desplazamiento desde los tejidos, ¿no? Hacia el exterior. Entonces trata las células de incorporar hidrogeniones y liberan potasio. Beta bloqueador es más raro, déficit de insulina más raro, pero también están en las posibilidades. Y sobre todo las lesiones tisulares. Hoy en día las lesiones tisulares pueden ser masivas. En los traumas por aplastamiento son muchos tejidos, incluyendo músculo. En la rhabdomiolisis específicamente músculo, y generalmente asociado a fármacos. ¿Qué fármacos suele producir con mucha frecuencia, especialmente en adultos mayores, ¿no? Y que puede producir elevación de la CPK y rhabdomiolisis, ¿no? Entonces, eso es lo que puede suceder con un paciente por tomar estatinas, ¿no? Típicamente estatinas. Y entonces tenemos esa posibilidad también en síndrome de lisis tumoral, que es muy frecuente hoy en día de verlo y que se asocia a la quimio post cánceres hematológicos o se asocia a los blastomas, ¿no? Los típicos blastomas, ¿no? El hepatoblastoma, el hemangioblastoma, o también se asocia, ¿no? También se asocia, como decíamos, al linfoma de Burkitt, que son los grandes tumores que se pueden necrosar por sí solos. Si no, es el hecho de que la lisis se suceda después de una quimio, especialmente básicamente en tumores de tipo hematológicos, como linfomas, leucemias. Entonces, ¿qué va a pasar con esos pacientes que reciben? Van a producir los tres hiper. Los tres hiper. ¿Qué son los tres hiper? La hiper, ¿no? Calemia, la hiperfosfatemia y la hiperuricemia. Esta hiperuricemia por encima de 14 suele producir precipitación donde túbulo colector. Y eso puede conducir a no solamente falla renal aguda, sino que acá va a haber hipercalemia importante. O sea, tiene 3 hiper y un hipo. El hipo que tiene es hipocalcemia. Entonces va a tener hipocalcemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia. Ok. Y de ahí tenemos la hemólisis como otra destrucción masiva de células. Como se dan cuenta acá, tenemos varias posibilidades para pensar, y todas ellas también se relacionan a la posibilidad de daño renal agudo. La intoxicación digitálica también está entre las causas que podemos dar desplazamiento a los tejidos. Entonces tenemos cuál es la clínica de un paciente. Ya sabemos que un hipercalémico es un paciente que puede estar con una función renal muy comprometida o algo está bloqueando la secreción o se desplaza de los tejidos hacia afuera. Hay destrucción de masas musculares, por destrucción de masa celular, que puede ser de diferentes orígenes. La clínica es típicamente muscular, cardíaca y gastrointestinal. La muscular, la neuromuscular clásica, obviamente acá no hay calambre, lo que predomina es la parestesia. Parestesia, debilidad, arreflexia, parálisis flácida ascendente y termina en parálisis respiratoria. Entonces, así progresivo, ¿no? Debilidad, parestesias, ya comienza a aparecer la reflexia, la parálisis ascendente y de ahí respiratorio
hace paro. Cardíaco, característicamente el cardíaco, ya sabemos que acá sí hay una muy buena correlación. ¿Cuál es la correlación? Si yo tengo, a partir de 5,5 ya es, ¿no? Ya es hipercalemia, ya se altera, ya hay una onda T elevada. O sea, ya en 5,5 tenemos la onda T elevada. Pero ya en 6,5 es la máxima T picuda. Es la máxima T picuda. Y como máxima T picuda, la mayor parte de las veces suele superar un poquito, ¿no?, a la R. Entonces tiene esa característica, la gran T picuda 6,5. Cuando llega a 7, entre 7 y 7,5, el R comienza a sufrir. Primero en 7 se aplana, después se alarga o prolonga hasta desaparecer en 7,5. ¿Se dan cuenta? Entonces, aplanamiento en 7 y desaparición en 7,5. Cuando desaparece la onda P, ¿no?, generalmente ese paciente suele hacer ya un QRS ancho. Ese QRS se ha ensanchado. Y al ensancharse el QRS, la T desaparece. Desaparece la onda T. Entonces la onda T pues, no solamente rápidamente se baja, sino tiende a integrarse al QRS, es lo que la mayor parte de los autores tienen consenso, ¿no? Entonces tenemos un QRS solamente ancho, como vemos acá. Ancho tipo bloqueo de rama. Si el paciente llega a ese nivel de 7,5, recordemos que mayor de 7 ya es severo, ese paciente está en paro inminente, entonces hay que manejarlo, darle su gluconato primero, para estabilizar justamente estos cambios, ¿no? Pero si sigue avanzando va a llegar a un ritmo ventricular con bradicardia severa, y además de bradicardia va a llegar, ¿no?, generalmente hipotensión. Pacientes mayores de 8, si es que llegan vivos realmente a ese nivel. Entonces, es de los cambios electrocardiográficos que tienen mucha correlación. Como decíamos, incluso, además de esos cambios característicos, pueden presentar arritmias y fibrilación ventricular. Actividad eléctrica sin pulso al momento del paro cardiorrespiratorio. Gastrointestinalmente no suele generarse con mucha frecuencia, pero puede el paciente hacer diarrea secretoria de potasio, como un mecanismo de defensa. Entonces, tener siempre eso en cuenta, la clínica. Entonces, el paciente va a ser de tres tipos, ¿no? Leve, moderado y severo. En los tres, siempre que hay cambios electrocardiográficos, amerita primero la estabilización de membrana. La estabilización de membrana, pasa por el concepto fundamental de que el potasio es necesario, ¿no? Es necesario para la despolarización del músculo y por lo tanto en el corazón, ¿no? Ese potasio disminuido puede producir severo daño, paro incluso. Entonces hay que estabilizar esa membrana que nos está haciendo llamar la atención desde que se pone picuda, desde el momento que hay una imagen compatible. Entonces, este paciente tiene que estabilizar la membrana con calcio. El calcio no va a bajar para nada el potasio. Básicamente es estabilización. Y se da cada 20 minutos hasta estabilizar, que significa revertir los cambios electrocardiográficos que acabamos de observar. Entonces el paciente entra en un electro normal. Entonces, entre 10 hasta 30 mililitros, eso significa 1 a 3 ampollas. De ahí practicamos la redistribución. Entonces, ya una vez que lo tenemos estable, redistribuimos. ¿Cómo se puede redistribuir de manera más fácil, de manera más potente y más efectiva? La insulina. La insulina con glucosa no tiene pierde. Entonces, la combinación insulina al 10, ¿no? Insulina 10 unidades con glucosa, ¿no?, al 10%, esto va a producir, ¿no?, rápidamente el ingreso. En 15 minutos comienza a ingresar a la célula el potasio junto con la glucosa. Y entonces eso hace posible mayor control y no tiene un límite preciso. Entonces el paciente se le pone en glucosa, en dextrosa al 10%, ¿no? Básicamente en 500 mililitros, 10 unidades de insulina y se gotea generalmente rápido. Entonces el paciente, este es lo más efectivo. El beta-2 agonista baja más o menos 0,5 el nivel, o sea, no es muy potente, pero es el más rápido de instaurar. Entonces llega, está con hipercalemia, no sé, entre que le saco, le preparo para que pueda, o incluso hasta una insulina, se va a demorar. Puedo plantarle rápidamente una nebulización o que 4 disparos con un salbutamol, por ejemplo. Entonces, beta agonista es muy rápido,
pero es en el sentido de poder proporcionar al paciente en forma rápida una emergencia, pero es lento, todavía no duplica casi el tiempo de acción. O sea, demora hasta 30 minutos para recién comenzar a ver alguna variación en el nivel de potasio. El bicarbonato no se usa más que en un tipo de, ¿no?, de acidosis, que es la acidosis urémica, la acidosis del paciente renal, casi muy avanzado. Entonces, esa acidosis urémica, generalmente uno tiene que tratar de mantener, ¿no?, lo que se llama un pH y un bicarbonato por encima de 20. Entonces, por eso uno agarra en esos pacientes y se suele dar bicarbonato en forma efectiva, un miliequivalente por kilo, dosis de carga, y de ahí la misma cantidad, un miliequivalente por kilo, infusión de 24 horas. Eso es lo que suele hacer bicarbonato en el paciente con acidosis urémica, que es diferente, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora el bicarbonato en comenzar a hacer intercambio? Más lento, 30 a 60 minutos. De ahí viene la indicación de remoción. La remoción se refiere básicamente a sacar el potasio del organismo porque está en exceso. Y entonces la furosemida es el primer método que no siempre se puede utilizar. Muchos a veces no lo contemplan, pero siempre hay que saber que la furosemida actúa rápido y si el paciente tiene una función renal todavía, el que responda puede responder y se le puede poner hasta 200 miligramos. Ojo que la furosemida es nefrotóxico, puede dañar más al riñón y al mismo tiempo también produce disminución de la audición, ¿no? Hipoacusia. Entonces, la furosemida como una alternativa. Lo más efectivo es la diálisis, definitivamente colocarle un catéter y hacer una hemodiálisis. Es súper efectivo, el paciente rápidamente normaliza el potasio, ¿ok? Mientras que la resina de intercambio catiónico, ¿qué viene a hacer eso? Es una resina que se pone como enema. Es un método tópico, entonces se mete como un enema rico en sodio, la resina, y va a meter el sodio a la célula y sacar potasio. Ese es el típico, ¿no?, resina de Key-Exalate. Entonces, esta es la manera en que se maneja, siempre acordarse la pregunta clásica, estabilización de membrana. ¿Qué puede hacer, digamos, que estos pacientes requieran una diálisis inmediata cuando ya hay historia, ¿no?, de refractariedad, ¿no? Si el paciente ha sido tratado médicamente, ya se le ha puesto insulina, se le ha puesto bicarbonato, se le ha puesto todo, y el paciente persiste todavía clínicamente con evidencia de hipercalemia, el paciente debe ir sí o sí a diálisis.